Bienvenidos a la clase 6. Esta clase tiene por objeto introducir a todo lo que es la parte conceptual del ambiente virtual y qué aplica el dispositivo empleado en aplicaciones de realidad virtual, lectura, realidad virtual. Entonces hay un conjunto de definiciones de realidad virtual, ¿verdad? Las veremos rápidamente. La realidad virtual es una representación de las cosas a través de medios electrónicos que nos da la sensación de estar en una situación real, en la que podemos interactuar con lo que nos rodea. O sea, quiere decir que estamos representando el mundo real a través de elementos de computación gráfica con la capacidad de interactuar con ellos. Según Mendes, podemos decir que es una tecnología que permite generar mundos artificiales a partir del computador. Después hay otra definición que Mendes nos ayuda a visualizar, es que cómo nosotros podemos crear esos mundos artificiales a través de un conjunto de dispositivos como son cascos, sensores de temperatura, guantes, sensores de seguimiento, audio, casco como los Head Data Mounted, o sea que me permiten tomar datos en función de visualizadores que tienen ese casco, etc., ¿no? También otra definición, una tecnología que permite sumergir a un usuario en un ambiente tridimensional simulado por el computador de una forma autónoma y que sea en tiempo real. Entendiendo tiempo real que no es el tiempo instantáneo, sino el tiempo que desarrolla el computador para desplegar, para reaccionar ante cada una de las sensores que se colocan. Otra definición de realidad virtual, la que ofrece Biotriago, ¿verdad? Donde nos dice que es un entorno artificial generado por computadora, que son imágenes que imitan la vida real. Y la otra cosa importante es que permite su manipulación por parte del individuo. Otra definición, Ramos, Lario y Cervantes, nos dice que son ambientes virtuales, son espacios tridimensionales que pueden ser reales o imaginarios y que pueden ser generados por el computador y que los usuarios pueden interactuar con él, de tal manera que se produzca una sensación de que el usuario está inmerso dentro del ambiente virtual. Hay otras definiciones como la de que propone Giuni, que los ambientes tridimensionales dinámicos permiten crear ambientes virtuales que se generan automáticamente de acuerdo al cambio del objeto que conforman el ambiente virtual. Una definición mía, ¿verdad?, que propuse en el 2001, los ambientes virtuales dinámicos, o AVD, son sistemas distribuidos donde los usuarios comparten un estado y cuyo propósito fundamental es proveer al usuario la ilusión de estar todos observando las mismas cosas. Quiere decir que allí hay un conjunto de usuarios que interactúan dentro del ambiente virtual y ese conjunto de usuarios pueden interactuar entre sí. Para una construcción de un ambiente virtual vamos a ver un conjunto de componentes. Un primer componente es la entidad. La entidad es cualquier objeto físico o cualquier objeto tangible o intangible que conforma la escena del mundo virtual. El objeto puede ser estático o objeto puede ser dinámico, que puede responder a leyes físicas o a evoluciones o interacciones que permitan al usuario interactuar con él y de todas maneras que el mundo virtual pueda sincronizar ese objeto con la interacción con el usuario por medio de un agente inteligente. Dentro de un ambiente virtual vamos a encontrarnos los avatares. Los avatares representan la perspectiva que tiene un usuario. O sea, quiere decir que un usuario puede estar representado dentro del ambiente virtual por este concepto. Y ese avatar representa su personalidad, representa su conocimiento, representa sus necesidades dentro del ambiente virtual. Después tenemos un componente que se llama el agente. Un agente es un controlador, o sea, es un programa que me permite sincronizar a todos los avatares, me permite sincronizar los objetos, me permite sincronizar las acciones y reacciones que tiene el objeto para con los avatares, de tal manera de que el usuario se sienta que está inmerso dentro del ambiente virtual. De tal manera que un modelo conceptual podemos verlo en esa imagen, ¿verdad? Tenemos del lado izquierdo los usuarios son representados por los avatares. Estos avatares interactúan con las entidades que representan los objetos del ambiente virtual, ¿verdad? Estas entidades están siendo sincronizadas por los agentes inteligentes. Estas entidades a su vez pueden ser agentes inteligentes que puedan ser definidos, ¿verdad?, por comportamiento, por estructuras de datos, etc. De tal manera que si nosotros llevamos eso al mundo real, nosotros como usuarios estamos interactuando a través del computador, el computador genera la geometría y un usuario que está interactuando a través del computador está representado por el avatar. El avatar son sincronizados
en el ambiente virtual por los distintos agentes o agentes inteligentes que hacen que se permite la interacción con los objetos que se encuentran involucrados dentro del ambiente virtual. Podemos entonces estudiar ambientes virtuales, clasificarlos, ambientes virtuales inmersivos, en donde el usuario puede interactuar de manera directa con el ambiente virtual, produciéndose la sensación de que el usuario está dentro del ambiente virtual. Después tenemos ambientes virtuales colaborativos, en donde podemos construir ambientes virtuales donde varios usuarios pueden trabajar de manera conjunta para crear o lograr metas que son propias, ¿verdad? Por ejemplo, científicos que se reúnen para desarrollar una nueva tecnología, usuarios que se reúnen para aprender sobre algún tema en específico, etcétera, ¿verdad? De tal manera de que en esos ambientes virtuales colaborativos pues se debe de generar un espacio donde se desea alcanzar una meta común por los distintos participantes. Allí los avatares representan los perfiles e intereses de los usuarios, los agentes sincronizan esos intereses de tal manera que se alcance el objetivo común. Después tenemos los ambientes virtuales dinámicos, donde son sistemas distribuidos que los usuarios están geográficamente esparcidos alrededor del mundo, interactúan en el ambiente virtual a través del espacio generado por la red y ellos tienen la sensación de estar observando los mismos objetos e interactuando simultáneamente. Después vemos la definición de agente inteligente. Un agente inteligente es un sistema computacional que está situado en el entorno y que es capaz de realizar acciones autónomas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un avatar está representando a un usuario y el usuario quiere dirigirse a algún sitio, el avatar, gracias a ese agente inteligente, puede caminar, aprender, accionar, reaccionar, etc. Entonces, nuestro agente inteligente puede simular una entidad física o virtual que es capaz de interactuar y percibir todo lo que está alrededor de su mundo a través de sus sensores, ¿verdad? Entonces podemos tener un ambiente virtual generado por agentes inteligentes y veamos que el agente inteligente tiene un entorno y para comunicarse con ese entorno tenemos una interfaz. Esa interfaz son sensores o actuadores. Esos sensores recogen todo lo que es del mundo exterior, lo incorporan o se lo dan por los protocolos de comunicación a la gente lo internaliza, realiza su razonamiento o puede aprender y puede entonces generar su acción a esa lectura del ambiente de los sensores que están interactuando con él. De tal manera que podemos tener una pequeña aproximación a la arquitectura ambiente virtual dinámico, donde tenemos tres capas: la capa de red, la capa de comunicación, la capa del mundo virtual, la capa del usuario. En la capa de red está todo lo que es infraestructura de conectividad. En la capa de comunicación, todo lo que son los protocolos de comunicación para distintos tipos de redes. En la capa del mundo virtual podemos ver aplicaciones externas que actúan o se incrustan dentro de los visualizadores del mundo virtual, y estos mundos virtuales interactúan con dos elementos fundamentales, como son los objetos del mundo virtual estático, que representan la geometría y los distintos objetos que están allí, y los objetos del mundo virtual dinámico, aquellos objetos que a partir de reglas de evolución o reglas de interacción, ellos evalúan y evolucionan a lo largo de su vida dentro del ambiente virtual. Y todos ellos interactúan con el usuario a través de una interfaz que puede ser un visualizador browser, ¿verdad? Que sea capaz de visualizar ambientes virtuales de una manera tridimensional, de una manera que permita interactuar con dispositivos sensoriales, etc. De tal manera que podemos construir un ambiente virtual donde tenemos el agente que sincroniza todos los eventos que están siendo generados por el avatar, que a su vez representan al usuario. Ese avatar genera eventos que actúan sobre las entidades, y el agente lo que está haciendo es sincronizar tanto los mensajes o eventos disparados por los avatares, las acciones y reacciones que generan las entidades, y en algunos momentos pues tenemos que hacer carga de objetos de la base de datos en función de la evolución que tenga el usuario a lo largo de ese ambiente virtual. De tal manera que podemos tener una arquitectura donde tenemos la capa de red, la capa de comunicación, la capa de generación, donde interactúa con la capa de almacenamiento, esa a su vez interactúa con la capa de visualización, y la capa de visualización interactúa con el participante, que es el usuario final.
Después tenemos un conjunto de dispositivos empleados en ambientes virtuales, como son los cascos, ¿verdad? O también se ha llamado Head Mounted Display, donde el usuario tiene capacidad de visualizar internamente la geometría y los distintos objetos, escuchar los sonidos y tener la sensación de inmersión allí. Después tenemos los Data Globe, donde vemos allí un guante que tiene sensores que nos permite interactuar con algunos objetos dentro del ambiente visual, tomarlos, hacer algunas señas, etcétera, ¿verdad? Después tenemos el mouse tridimensional que nos permite navegar a lo largo y ancho de un espacio visual, tanto en las coordenadas X y Z, o sea que podemos tener la capacidad de rotar, trasladar, lanzar, agarrar un objeto y ubicarlo en ese espacio virtual tridimensional. Después tenemos los objetos, los sistemas posicionadores o trackers, ¿verdad?, que nos permiten hacer el seguimiento de un objeto dentro de un espacio tridimensional generado por el computador, de tal manera que esa posición geoespacial es alimentada al ambiente virtual y referenciada al ambiente que se está trabajando. También tenemos los trajes de datos, también conocidos como geoesqueletos o exoesqueletos, donde existe un conjunto de sensores. Esos sensores me permiten ubicar cada uno de los elementos que se están articulando, movimiento, posición geoespacial, de tal manera que ese movimiento y esa posición geoespacial sea transmitida por los puertos, ¿verdad?, de comunicación al ambiente virtual y sea posicionado nuestro elemento allí. Después tenemos los sistemas de inmersión, donde tenemos un conjunto de proyectores que en un espacio tridimensional que puede ser una habitación, cada proyector refleja o impacta con una visualización sobre esa pared y la persona internamente pareciese que estuviese navegando a lo largo y ancho de ese espacio virtual. Fíjense que esa jovencita que está allí tiene un Head Mounted Display, tiene también un conjunto de cables, ¿verdad?, sensores que me permiten ir monitoreando la posición que está tomando en un momento determinado el usuario cuando está navegando por ese mundo virtual. Muchas gracias por su atención. Esperamos que con esta clase hayan visto los elementos básicos y componentes que tenemos en un ambiente virtual, así como los distintos dispositivos que se requieren para crear ambientes virtuales. Muchas gracias, saludos.